3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A María Santísima, a quien tanto debo, le pedimos que nos acompañe con su valiosísima y poderosísima intercesión en esta parte de la charla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El perdón es un acto de amor que libera nuestras almas y abre el corazón, como lo hemos mencionado, a la gracia de Dios. No es olvido ni debilidad, sino fuerza que sana. Y Jesús nos mostró en la cruz que perdonar es vencer el mal con el bien. Al perdonar nos parecemos más a Cristo. El camino es difícil, mis hermanos, pero cada paso nos acerca a la paz, a la libertad interior y a una verdadera comunión con Dios. Quiero invitarlos entonces para que avancemos en conocer cómo recorrer ese camino. El primer paso entonces es querer perdonar. Porque perdonar, habíamos dicho, es una decisión consciente, incluso si es difícil. Por complejo que nos parezca, cuando decimos yo no puedo perdonar, realmente estamos diciendo una blasfemia. ¿Por qué? Porque ahí nos ubicamos en un punto en el que no queremos dejar que Dios actúe sobre nuestro corazón. Le estamos cerrando las puertas al obrar de Dios. El perdón es una gracia que es Dios quien nos la concede y que debemos pedir con insistencia. Así que no perdonar forma parte de lo que sin ninguna duda nos tapiza el camino a la condenación. Y creemos que el daño y la culpa está en la otra persona. No, nosotros también cuando no gestionamos, cuando no perdonamos, cuando nos llenamos de resentimiento, también estamos en la misma ruta, en ruta de condenación. Pero es difícil. Porque cuando decimos, yo no puedo perdonar, es que no, a mí no me pida eso. Pues es lo que hay. Y por eso yo quiero invitarles a que volvamos los ojos y el corazón a un texto de la Escritura que a mí me da mucha paz cuando me encuentro en situaciones con las que no puedo. Humanamente no soy capaz. Y está en el capítulo 9 de Juan, versículos 14 al 26. Justo después de la transfiguración, al bajar del monte, Jesús y sus 3 discípulos, en este caso Pedro, Santiago y Juan, se encuentran con una multitud. Y en esa multitud hay un papá desesperado porque tiene un hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo, lo convulsiona y lo atormenta desde que era muy niño. El padre lleva entonces su hijo a los discípulos y les pide que lo liberen de ese espíritu. Pero ellos no pudieron. Entonces, el padre le explica a Jesús que esos discípulos no pudieron expulsar el demonio. Y Jesús responde a la queja de este padre, mirando a sus discípulos y llamándolos generación incrédula. Y pidió que le trajeran el niño. Cuando traen el niño, el padre le dice a Jesús, si puedes, libera a mi hijo. Si puedes. Versículo 22. Juan 9, 22. Y Jesús le responde con una frase que es clave y que yo creo que nos la está diciendo a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué es eso de si puedo?
¿Qué significa eso que tú estás diciendo de si puedes? Todo es posible para el que cree, le dice además Cristo. Y la parte que nos trae este pasaje a esta enseñanza está entonces en el versículo 24. Porque este hombre le contesta a Jesús con una afirmación directa y conmovedora. Creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayúdame, porque no la tengo completa. Y así nosotros podemos decirle a Cristo, yo quisiera perdonar, pero no la logro. Ayúdame. Yo quisiera sacar esto adelante, pero no puedo, ayúdame. Yo quisiera tener más paz y ser realmente feliz y poderme quitar todo esto que no logro sacar sino a partir de borracheras, de estar con amigos, de mucho ruido en mi cabeza, de droga, de sexo, de desórdenes, de una relación, de otra, o de esconderme, de huir, de estar todo el tiempo guardado, escondido, de no hablar de mis sentimientos, de ni a nadie, de no contar con nadie, de no confiar en nadie. Yo quiero, pero no puedo, Jesús. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Cuando le decimos creo o quiero, pero no soy capaz, tú estás haciendo el acto que mueve el corazón de Dios. Y es poner tu voluntad, como la tienes, chiquitica, enana, incapaz. Creo. Es decir, yo quiero ir en tu dirección. Yo quiero ir en tu dirección, pero no la logro. Ese es el primer paso, mis hermanos. Porque no es una declaración perfecta. El Señor no está esperando que tú tengas una declaración perfecta, sino un acto de voluntad. Aquí estoy para que me ayudes a soltar. Aquí estoy para que me ayudes a perdonar. Sí, a pesar de mis dudas, yo elijo caminar en tu voluntad. A pesar de que no tengo cómo, de que siento que no tengo con qué, yo decido, Cristo, caminar en tu voluntad. Como este padre, nosotros también pedimos ayuda. Él dijo, ayuda mi incredulidad. Y nosotros podemos decir, ayuda mi dificultad para perdonar. El Padre no oculta que tiene una lucha. Cristo conoce la lucha que tú tienes y que yo tengo para poder perdonar. Reconoce el papá que su fe es débil, incompleta e insuficiente. Su clamor es una petición de ayuda divina. Un reconocimiento de que la fe no es algo que uno pueda generar por sí solo en su totalidad. Tampoco la capacidad de perdonar. Eso no es por la grandeza de tu corazón. Eso no es porque ahora sí estás preparado. El perdón es un don. Y es un don que necesita ser fortalecido por la ayuda de Dios. Es una súplica para que Jesús intervenga y complete lo que le falta a ese papá. Quiero, Jesús, perdonar, pero me falta, ayúdame. Completa tú lo que me falta a mí. Esto también nos da una tranquilidad, este pasaje de Juan, porque para este padre era claro que había una coexistencia entre la fe y la duda. Como puede coexistir en nosotros el deseo de querer quitarme ese resentimiento, pero la imposibilidad de hacerlo. Eso pasa, eso es parte de nuestra realidad. También el deseo de perdonar y la limitación para perdonar coexisten. Pero no dejemos de pedir la gracia, la misma de la que nos hablaba Hebreos, para que la raíz subterránea del resentimiento no nos convierta en plantas repletas de amargura. Querer perdonar también implica no alimentar la ira.
con pensamientos o recuerdos que exacerban la ira. Nos saca de la ruta del perdón el repetirnos frases como estas. Frases que imponen reglas absolutas. Esa es la primera categoría. Frases que nos imponen reglas absolutas sobre cómo los demás deben comportarse. Y cuando no lo hacen, se interpreta como una ofensa personal. Es que debería haberme respetado. Es que debería haberme hecho caso. Es que debería haberme llamado. Es que debería haberme dicho. O no debería tratarme así. Cuando yo tengo un resentimiento, una herida que es real o percibida, porque también las hay así, y yo mantengo todo el tiempo este tipo de frases, lo que estoy haciendo es alimentar la ira. Pero es que ¿por qué no me dijo? ¿Se da cuenta que es que no me dijo? Es que si me hubiera dicho, porque es que no me dijo. Y repetimos, y repetimos, y repetimos. Y yo le pregunté, pero no me dijo. Otro tipo de ideas que nos ayudan a masticar la ira son las que me llevan a crear expectativas emocionales que no se cumplen. La primera, reglas sobre cómo los demás deben comportarse. La segunda, expectativas emocionales que no se cumplen. Y aquí estamos hablando entonces de frases de este tipo. Si me quisiera, no me habría hecho eso. Pues es que puede quererte o no quererte, igual lo hizo. Si fuera buen amigo o buena amiga, estaría aquí. Y si no puede, si humanamente le es imposible, ¿ok? Pero martillamos todo el tiempo y entramos en algo que yo llamo el taladro percutor. Y dele, y dele, y dele, y dele todo el tiempo. Y eso acrecienta la ira. Y nos bloquea en ese primer paso, querer perdonar. El tercer tipo de ideas que nos dificultan el querer perdonar son las que culpan a otros y nos alejan de asumir nuestra propia responsabilidad. Él es el responsable de mi sufrimiento. Ella es la que tiene la culpa de que yo esté así. Por su culpa es que voy de esta manera. Por su culpa es que me muevo así. Por su culpa es que no he logrado. Por su culpa es que no tengo. Por su culpa es que, por su culpa, por su culpa, por su culpa. No logramos avanzar en este camino, ni siquiera en el primer paso, por ideas, entonces, que imponen absolutos sobre cómo deben comportarse los otros. Expectativas emocionales que no se van a cumplir. Es que realmente si me amara bajaría la luna. Y el tercero, ideas que culpan a nosotros y nos zafan de la responsabilidad que nosotros mismos tenemos. ¿Estamos claros hasta este punto? Bien, avancemos entonces al segundo paso. Descubrir y reconocer los resentimientos. No podemos sacar el ratón que está en la bodega del alma si no lo ubicamos. Así de sencillo es. Y estos resentimientos, que les he dicho que son como raíces subterráneas, pues claramente hay engaño del mal en esto, pero nosotros colaboramos también para no encontrarlos. Existen varios mecanismos de evasión que nos impiden descubrir y reconocer los resentimientos que llevamos por dentro. Vamos a ver varios de ellos. La negación de los hechos. Esto implica minimizar lo que ocurrió. No fue para tanto. No, yo, la verdad pues no ni me di cuenta. No, yo no supe ni cómo pasó. Seguro tenía sus razones para hacer lo que hizo. Minimizo todo el tiempo. O desviar la atención. Ya pasó, no vale la pena hablar de eso. Yo paso la página. Paso la página no es la solución. Paso la página pero vuelvo a leerla. Soy capaz de leerla y leerla con paz. Haciendo de esa herida una herida glorificada, una herida que ahora trabaje a favor de Cristo, a favor del Evangelio, porque ya no duele. El tema no es pasar la página únicamente, es pasarla pero soy capaz de volverla y leerla de nuevo, sin dolor. O reprimir la emoción, no me afecta, estoy bien. Y además eso se dice con una posición digna, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Eso tiene su posición, ¿sí? Espalda derecha, mandíbula un poco levantada, mentón levantado, ¿ok? Y voz firme. No me dolió. Minimizar, negar lo que ocurrió.
Otra forma en la que y quiero dar algunos ejemplos en algunas de las situaciones. Recuerdo el caso de un hombre abandonado por su padre biológico, en una negación total de lo ocurrido. ¿Saben dónde se vino a manifestar esto? Cuando nació su hijo. Qué dificultad para acoger a este bebé. Qué dificultad para acercarse a este chiquitín. Ni cambiar pañales, ni jugar, pero les estoy hablando de que este es un proceso de por lo menos 2 años en los que era muy difícil para este papá relacionarse con su hijo. Imagínense ustedes el tormento de saber que este es mi hijo, de que lo amo, pero hay algo dentro de mí que me impide y que me lleva a perderme en los primeros meses. Los recuerdos más tiernos de mi hijo. Pero así se esconden los resentimientos y así nos afectan. En una negación total, ¿no? Yo no necesité papá. La verdad yo creo que no. Pero si mi comportamiento está desalineado con esa frase, claramente hay ruptura dentro de mí. Entonces, ¿dónde están las desalineaciones entre lo que dices y lo que sientes cuando dices no me duele, pero tu comportamiento no es el de una persona libre? Otra forma en la que se camuflan los resentimientos es la reinterpretación o falsificación de lo que ocurrió. Y se esconde detrás de frases como estas. Pues seguro no lo hizo con mala intención. No, o sea, me robó porque pues lo necesitaba. Yo también he fallado, así que no tengo derecho a sentirme herido. Esta es campeona. Yo la he hecho, entonces sé cómo es eso y no la cobro. Reinterpretar o falsificar lo que ocurrió. Yo también he fallado, así que no tengo derecho a sentirme herido. No, sí tienes derecho. Como también tienes el deber de pedir perdón. Pero tienes el derecho a sentirte. No a resentirte, pero sí a sentirte y gestionar ese sentir delante de Cristo. Otra forma en la que reinterpretamos o falsificamos lo que ocurre, eso me hizo más fuerte, así que no fue tan grave. Al final yo salí. Pero no acepto el daño que se generó. O yo sí la hice, pero al final pues la persona siguió, pues yo no la vi tan afectada realmente. Y ya para ir a pedirle perdón a estas alturas. Tercera forma en la que se esconden los resentimientos. En la represión de los recuerdos dolorosos, lo que puede causar una disociación interna. ¿A qué nos referimos con disociación? A una desconexión que experimentamos sobre aspectos de nosotros mismos, nuestra historia, o nos desconectamos del entorno, o nos desconectamos de la memoria, ¿no? No recordamos. Hay personas que han bloqueado partes de su vida por el dolor que eso les representaba. Es una forma de disociación. Eso fue hace mucho, ya no me afecta. Lo pasé como al cuarto del olvido, pero no he permitido que Cristo sea Señor de ese cuarto del olvido. Yo creo que porque lo pasé para allá, está resuelto. Pero no está resuelto mientras Cristo no sea Señor. Todo aquello en lo que Cristo no sea Señor de tu vida, no está resuelto. Todo aquello que no se ha evangelizado en tu vida está pendiente. Tu manera de ser, tu manera de responder, toda tu historia, porque todo en nosotros le pertenece a Él. No sé cómo me sentí, simplemente sé que pasó, pero no me acuerdo cómo me sentí en ese momento. No, la verdad no. Otra cortina que pasamos para decir que sencillamente reprimimos los recuerdos. La verdad, no vale la pena hablar de eso. Esa es otra frase. No hablemos de eso. Una cuarta forma, van a ver que son muchas, porque es que al resentimiento le interesa quedarse. El resentimiento es como un ocupa. ¿Saben qué son los ocupas? Estos que llegan y se apoderan de casas que no les corresponde, que no son de ellos. El resentimiento es así, es como un ocupa. Se mete en el corazón. Y tú necesitas sacarlo, porque es que ese corazón le pertenece a Cristo. Ese corazón es tuyo. Dios te lo dio, pero le pertenece a Cristo. Hay que sacar ese resentimiento. Y se camufla de otra manera, pues transferir la ira a otras personas.
Como una esposa que maltrata al esposo o a los hijos porque hay problemas en la oficina. Puede ocurrir, ¿cierto? El esposo que tiene un resentimiento hacia los padres, pero lo proyecta en críticas constantes a su pareja. Y hay un resentimiento. Esto me lo he encontrado con más frecuencia. Esta criticadera. Y me perdonan, señoras, particularmente de las mujeres hacia los varones. Revisa si detrás de esa crítica permanente que tienes hacia tu esposo, lo que hay es un resentimiento hacia papá o hacia mamá. ¿Por qué pasa? O el hijo que tiene un resentimiento hacia los padres porque le compara con un hermano, con un primo, con un familiar, pero transfiere la ira en comportamientos agresivos en el colegio, en la universidad. Y lo que dice todo el tiempo es que ustedes me están criticando, lo están comparando, pero se manifiesta en todo, es como ustedes me critican, es que nada de lo que yo digo vale, lo mío no lo valoran, mi palabra no es escuchada. Yo tengo derecho, pero es que a mí no me escuchan ustedes nunca, ¿no? En esos extremos, nunca. Siempre me niegan, nunca me permiten, ¿ok? Detrás de esas expresiones, lo que hay es una transferencia de la ira. Quinta forma en la que se camufla esta raíz de amargura. Cuando reaccionamos con regresión en la madurez. Cuando nos volvemos inmaduros después de que ya habíamos avanzado en la vida, actuando como adolescentes o como niños ante los problemas. ¿Cómo? Buscando atención excesiva. Como si el dolor no reconocido necesitara validación, y entonces esa atención se llama a través de dos formas: o pataleta, y por todo forma problema, o victimización. Pobrecito yo, pobrecita, pobrecito, pobrecita. ¿En dónde te mueves? En que explotas en rabia y entonces a través de esa rabia estás reclamando atención para un resentimiento, pero lo que haces es que formas problema donde paras, donde quiera que llegas, y la gente ya te ve como, qué jartera, qué problemas tratar con esta persona, a todo le ponen un pero. O, por el contrario, se victimizan. Es que a mí, es que pobrecito. ¿Cómo sabemos que estamos victimizados? Por la queja permanente. ¿Qué habita tu boca? La queja permanente. Y la forma de salir de esa victimización está primero en pedir la gracia de Dios. ¿Para qué? Para darte cuenta que no ha servido para nada. Haz memoria de las veces que te has victimizado y te has anclado en esa posición. Y dime qué has conseguido. Una solución de corto plazo, pero tienes que volver ahí. Un amarre permanente. Para salir de la victimización, pedir la gracia de Dios, reconocer que no me ha servido para nada. Y luego lo que debo hacer es buscar formas diferentes para salir de ahí, de víctima. Y no aplazar esas decisiones, no procrastinar. Esa es la manera de romper con la victimización. Otra forma, y en esto, así como antes hablé de las señoras, ahora hablo de los señores. Negarse a dialogar. Como lo haría un niño que se cruza de brazos y dice, no quiero hablar. Ahora no. En este momento no. De ese tema no. Esa negación a hablar, señores, lo que está haciendo es abrir las puertas para que el maligno siga manejando tu relación con tu esposa. Esa negación lo que está haciendo es cerrarle la puerta en la cara a Cristo para que sea Señor también de tu hombría, porque se necesita ser muy varón, muy valiente para perdonar. Pero cuando te encierras y no hablas, cuando te encierras y no aprendes a expresarte, cuando no te cultivas en asertividad, y lo mismo las señoras, con el dedo acusador o el taladro percutor, que es más frecuente también en las señoras, y dale, y dale, y dale con la misma, hasta que desesperan al pobre hombre. Negarse a dialogar es una forma de regresarse en la madurez. Y esto claramente oculta los resentimientos. Otra forma, porque esta es campeona, quiero decir con ella es frecuente, muy frecuente, es sabotear sutilmente situaciones con comentarios sarcásticos o ignorando a la persona de la que se siente resentida en lugar de confrontar la situación.
saboteo o ignoro, pero no afronto. ¿Y cómo saboteo? Con ironía. Y hago el comentario. ¿Sí? Inclusive con suavidad. Yo recuerdo una experiencia en un automóvil, iba con una pareja que me estaban transportando y la señora adelante le decía a él: mi vida, te volviste a pasar el pare. Es que eso te pasa con frecuencia, mi amor. Yo lo vi, lo que pasa es que alcancé a ver el otro carro. Yo tengo esa habilidad que te ha costado, Cielita. Ironía y sabotaje. O indiferencia. Indiferencia. Y quiero decirles que nosotros nos atrevemos a tener con el otro la indiferencia que Dios, que es Señor absoluto, no ha tenido con ninguno de nosotros. El silencio de Dios, cuando no lo has escuchado, no es indiferencia. El silencio de Dios habla, como lo hizo con el profeta Elías, que huyendo al monte encuentra el trueno, el terremoto, pero la voz de Dios no estaba en el trueno ni en el terremoto. Y luego dicen algunas traducciones que pasó la brisa suave, pero el original hebreo hace referencia a un silencio que habla. Dios no es indiferente con nadie y nosotros nos atrevemos a ser indiferentes con las personas que Dios nos dio. Otra forma es alejarse de los demás o volverse a comportamientos solitarios de la infancia para no lidiar con situaciones que nos recuerdan el origen del resentimiento. Retraernos, callarnos, aislarnos, no entrar en contacto con grupos de personas, no entrar en contacto con lugares, son formas de regresar, de reversarnos en la madurez y que nos impide, sencillamente nos acomodamos en esa situación para no sentirnos mal, pero no nos damos cuenta que esa incomodidad interior es un llamado de Dios para que encontremos los resentimientos y los saquemos de nuestra vida. Esa incomodidad, bendita incomodidad, de lo que te está hablando, del ratón que hay que sacar en el sótano del alma. Y tú ignorándolo, indiferente, que el ratón crezca, que el ratón se multiplique, porque recuerden ustedes, la raíz de amargura crece y luego contamina a los demás. Vámonos a la sexta forma en la que se camuflan los resentimientos. Una forma particularmente grave de manejar el resentimiento es imitar el comportamiento del agresor. ¿Cuántas personas juraron durante su infancia, durante su adolescencia, que no tendrían el consumo de alcohol ni la violencia con la que papá llegó a casa a golpear a mamá o a repartir castigo al que se le atravesara? Pero luego terminan haciendo lo mismo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Personas que sufrieron abusos o maltratos en la infancia pueden terminar abusando de otros y perpetuando entonces el dolor. Otra pista para reconocer los resentimientos es revisar a quién están dirigidos. ¿Ese resentimiento es hacia el prójimo? ¿Es hacia nosotros mismos? ¿O ese resentimiento es hacia Dios? Porque ¿dónde estaba cuando perdí lo que perdí? ¿Dónde estaba Dios? El resentimiento contra uno mismo a menudo está detrás de adicciones, de anorexia, de bulimia y de otros comportamientos autodestructivos. El resentimiento hacia Dios surge de una imagen equivocada de Él, porque lo culpamos de nuestro mal y de nuestro sufrimiento. Lo que sucede es que no lo conoces. Estás huyendo de Dios. Y la única manera de poder soltar eso que duele tanto es conocerlo. Vámonos entonces ahora al tercer paso de ese camino hacia el perdón. Este implica usar la inteligencia que Dios nos dio para dos temas. El primero es analizar las circunstancias con objetividad. Y esto, mis hermanos, como decimos
en frase coloquial, es metérnosle de frente al problema. Este es un análisis que le va a dar a nuestras almas una brújula para orientarse con claridad en medio del dolor. Parte del problema es que con el dolor parecemos gallinas sin cabeza. Corremos y evitamos o salimos o tomamos decisiones impulsivas. No. La inteligencia, que es la capacidad de analizar para buscar la verdad, Dios nos la dio. Eso no depende del nivel de estudio. Encontrar la verdad es una guía. Para encontrar la verdad, el Espíritu Santo nos guía, lo que quiero decir. Así que esto le da una brújula. ¿Por dónde es, Señor? En esta parte del proceso, la persona herida, pero dispuesta a sanar, se sienta a contemplar lo que pasó, pero lo hace sin dejarse arrastrar por el dolor. Hablamos de mirar los hechos, lo que ocurrió, como si fueran piezas de un rompecabezas. Así que ahí tendríamos que hacernos preguntas como estas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? No es lo mismo un daño intencional que un error o distracción. Lo que pasó, pasó porque fue con intención o fue una omisión o una distracción. ¿Qué motivó a la otra persona? ¿Qué había detrás de esa actuación para hacerme daño? ¿Se está desquitando conmigo o se está desquitando con una herida o un resentimiento que a su vez tiene con alguien más? Esta pregunta que viene es muy importante. ¿Qué consecuencias trajo para mi historia personal? Porque hay que hacer el inventario de la verdad, de lo que duele, del daño que se hizo. Ese hay que hacerlo. Pero también de lo que el dolor dejó, porque solamente el amor y el dolor transforman la vida. Hay otras cosas que cambian tu vida. El que llegues a un título académico quizás va a cambiar tus condiciones de vida, pero cambiarte adentro, el amor y el dolor. ¿Qué límites fueron cruzados? En este ejercicio no juzgamos ni condenamos. Aquí solamente estamos haciendo el inventario de estas cosas que nos hemos preguntado. Y lo que estamos enfocándonos, en lo que nos estamos enfocando es en comprender, en ordenar y en discernir lo que ocurrió. No se trata de un análisis frío. Yo hago la lista de lo que pasó como si no me doliera. No, esto es con pañuelito llorando y preferiblemente delante del Santísimo. Se trata entonces de reconocer lo que pasó, lo que sentimos, pero no dejarnos arrastrar por el dolor. Este paso es el momento en el que lo que creemos nos ayuda a preparar el corazón para abrirse sin perderse en una tormenta de pensamientos y sentimientos. Es un paso necesario, contemplar lo que ocurrió sin dejarme arrastrar por el dolor. Y por supuesto necesitamos pedir hoy la luz del Espíritu Santo para que sea Dios quien nos muestre las cosas como realmente son. Por eso en este paso también debemos aplicar la mirada, es decir, ampliar la mirada, es decir, tomar conciencia de las cosas buenas que hemos recibido. Porque cuántas situaciones dolorosas hoy te han convertido en una persona diferente, positivamente diferente. Ya que la persona resentida con frecuencia se centra en lo negativo, pero no en lo que ese dolor trae. Y todo dolor, por difícil que sea, mis hermanos, trae bendición. Por eso dice la carta a los romanos: todas las cosas ayudan para el bien de los que aman al Señor. Quizás hay situaciones que no entiendes, pero todo, allí no está condicionado a algunas cosas. Todas las cosas ayudan para el bien de los que aman al Señor. Por tanto, es necesario reconocer y agradecer los muchísimos bienes que hemos recibido tanto de Dios como de las personas, aún en las situaciones más difíciles. Para que nazca el bebé hay dolores de parto. ¿Pero qué están pariendo tus dolores? ¿Qué están pariendo tus dolores? ¿O son dolores que se eternizan y no hay fruto? El otro punto que necesitamos trabajar con la inteligencia es corregir las ideas e imágenes erróneas sobre nosotros mismos, sobre otras personas y sobre Dios. Las personas resentidas
suelen tener una imagen distorsionada de sí mismas, cargada de egoísmo. Eso es lo que más las caracteriza. Si tú eres egoísta, con seguridad hay un tema de resentimiento por descubrir. También hay una imagen distorsionada hacia los demás y distorsionada de Dios. Y aquí lo que necesitamos es reflexionar sobre nuestra verdadera dignidad. Autoconocimiento. Autoconocimiento. Y ese autoconocimiento nos lleva a la conciencia de que somos pecadores, de que hemos recibido la misericordia de Dios. También nos hemos equivocado y el Señor ha sido grande con nosotros. ¿Cuántas personas que nos tienen paciencia una y otra vez? ¿Cuántas personas que nos siguen ayudando y apoyando a pesar de que les hemos fallado? Así que corregir las ideas erróneas de que no tengo a nadie, de que no cuento con nadie, de que mi familia no me sirve, abre el ojo, pero ábrelo con la luz de Dios, con la luz del Espíritu Santo, porque estoy segura de que sí hay personas alrededor y personas en la familia que quieren tenderte la mano, que quieren el bien para ti. Quizás no saben cómo, porque no siempre es fácil acercarse a una persona resentida. Es como un animalito herido que cuando tú vas a aproximarte no sabes en qué momento se va a volver contra ti. El siguiente punto, el cuarto, es usar la voluntad que Dios nos dio para soltar el resentimiento. Y el perdón cristiano, que no es un sentimiento sino una decisión, no puede ocurrir si no decidimos, así de claro. La voluntad, cuando está iluminada por la inteligencia y sostenida por la gracia, elige soltar el resentimiento y renunciar al derecho a la venganza. Esta etapa exige carácter y entrenamiento interior. ¿De nuevo, listo? En este cuarto punto de usar la voluntad que Dios nos dio para soltar el resentimiento, quiero hablarles de algo que me he encontrado con frecuencia que es un error cuando queremos trabajar la voluntad. La voluntad, por supuesto, que se trabaja a partir de pequeños ejercicios, como cuando estamos fortaleciendo un músculo. El ayuno, la abstinencia, el no murmurar, el posponer mi gratificación inmediata, es decir, esos 5 minutos antes de levantarme, que yo digo 5 de locha, no, me levanto ya. El ducharme con agua fría, el hacer pequeños esfuerzos no estoicos para tener una voluntad fuerte, sino una voluntad capaz de posponerse para que Cristo sea priorizado. Es diferente, ¿ok? Todo eso construye la voluntad. Pero la voluntad se fortalece cuando hay una estructura interior que tiene el siguiente orden, que es el orden de Dios para nosotros. Vamos a hacerlo de manera imaginaria. Lo primero es la gracia. Sin la gracia de Dios no logramos nada. El favor de Dios, la relación con Dios. Si tú quieres vivir la paz del perdón, acércate a Dios. Crea una relación, alimenta una relación con Dios. Miren, cuando Cristo entra en la casa de aquel fariseo, donde la mujer llega a orar, a llorar, a sus pies, y el fariseo dice, si este fuera un profeta, sabría verdaderamente quién es esta mujer que está a sus pies. Cristo no le reclama al fariseo por lo que está diciendo. Si ustedes van a ese pasaje, el reclamo de Cristo no es ¿por qué la estás criticando? El reclamo de Cristo es, cuando llegué a tu casa, no me diste agua, ni perfumaste mi cabeza. Agua para los pies, ni perfumaste mi cabeza. Pero esta, desde que entró, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Lo que Cristo le reclama al fariseo son muestras de amor. ¿Cuáles son las muestras de amor que tenemos en el día a día con Cristo? ¿Cuáles son los piropos que le echamos? Él es digno de piropos, eso es alabarlo. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres el grande, tú eres fiel, tú eres una nota. Como te salga. Pero alimentar la gracia en una relación que es viva, porque se ora, porque se adora, porque se comulga y por tanto nos confesamos. Porque vivimos la fe como Él quiere que la vivamos. Este, hermanos, es entonces la gracia. De ahí parte el orden en la vida. Si esa gracia
es prioridad, está por arriba de la inteligencia, y eso no significa no pensar, sino que la gracia nos ayuda a que la inteligencia, la capacidad que Dios nos ha dado para encontrar la verdad, la gracia sobre la inteligencia, prime sobre la inteligencia, significa que vamos a tener la luz del Espíritu Santo para encontrar qué es verdad en medio de un mundo con tantas mentiras. Inteligencia que me dice que por el amor de Dios al crearnos, el ser humano tiene una dignidad superior al resto de la creación. Por tanto, no me vengas a decir que el aborto es un derecho de la mujer, porque yo sé que esa criatura tiene la dignidad que Dios le dio al hombre por encima de toda criatura. Por eso defendemos la vida en la Iglesia Católica, porque sabemos que el ser humano tiene una dignidad desde que es concebido hasta que parte a la presencia del Padre. Y por esa inteligencia que nos lleva a encontrar esta verdad y a asimilarla, nos movemos. El siguiente paso entonces es la voluntad en defensa de la vida. La gracia que orienta la inteligencia. La inteligencia, aquello que traemos además con conocimiento a nuestro ser, nos ayuda a manejar la voluntad. No vamos a apoyar nada que va contra la vida, porque sabemos por nuestra inteligencia que la verdad está en que el ser humano tiene una dignidad superior por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Es claro lo que vamos ahora? La gracia de Dios que ordena la inteligencia y la inteligencia ordena la voluntad. ¿Tú quieres tener una voluntad que te ayude a perdonar? ¿De qué has llenado tu inteligencia? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la sabiduría que traes a tu vida? Repito, gracia de Dios que ordena la inteligencia, inteligencia que ordena la voluntad, y ahora vamos a la última etapa, voluntad que ordena los sentimientos. Porque sabemos que el ser humano tiene una dignidad propia al ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros favorecemos la vida, pero entendemos también que el pobre, el que no tiene con qué devolvernos, el que huele mal, el que no tiene con qué, ese merece nuestra ayuda. Nos movemos para ayudarlo. Y nos movemos por arriba de los sentimientos, porque no se siente bonito, porque no huele bonito, porque no es bonita la situación. Pero nos movemos más allá de los sentimientos. Ese orden que les he dado es el orden de Dios. Si tú quieres cultivar una voluntad, entonces revisa de qué estás llenando tu inteligencia. Y todo el tiempo la vida pendiente, conectada a la gracia de Dios. Pero si tú te das cuenta, el orden del mundo es completamente inverso. Vive lo que sientes, haz lo que quieres, no pienses, no te alimentes, no busques la verdad y la sabiduría. Ven, yo te entretengo, ven, yo te ocupo, ven, yo te pongo a dar vueltas en la cabeza hasta que ese resentimiento se alimente. Y gracias a Dios, ¿cuál? Dios es de la Edad Media. ¿Tú todavía crees en eso? Así que inteligencia y voluntad necesitan ser cultivados en el orden de Dios. La gracia que gobierna y administra, maneja la inteligencia, inteligencia que administra la voluntad, y voluntad que es la que nos dice cómo ordenamos los sentimientos. ¿Estamos claros en este punto? Sí. Bien. Vámonos entonces ahora al quinto. Orar y unir la decisión al perdón de Cristo. Los recuerdos dolorosos deben ser presentados a Cristo, que es el único que puede resolverlos. Al compartir el dolor con Él, encontramos sentido al sufrimiento y entendemos que Cristo se vuelve nuestro cirineo en las dificultades. Es una fuerza que solamente podemos experimentar cuando estamos ahí. No hay otra posibilidad. El perdón cristiano no se sostiene solo por fuerzas humanas. Implica entonces reconocer la propia experiencia del perdón que hemos recibido de Dios. ¿Cuánta cosa, cuánto error nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánta indiferencia, cuánta negligencia para con Él nos ha perdonado Cristo? Pedir la gracia para perdonar en la oración personal y en la oración sacramental. ¿Tú quieres perdonar? Pon al día tu vida sacramental. Si tu vida sacramental
no funciona, tu relación con Dios es absolutamente raquítica. Y entonces, ¿cuál gracia? Si de ahí viene todo, si ese es el orden, el punto de orden en todo. Unir la ofensa al sacrificio de Cristo ofrece el dolor como participación en su cruz, lo transforma y hace de la herida un lugar de encuentro con Cristo. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, porque hay gente que me dice, pero es que mire, me cuesta. Claro que sí. ¿Cómo uno esto a Cristo? Porque yo digo, Señor, yo vengo a unirte mi dolor. Me hicieron esto, te lo traigo. ¿Dónde tiene un poder especial esa conexión con Cristo? En la Sagrada Eucaristía. Hay dos momentos que quiero que tengas claro. El ofertorio, cuando el sacerdote está preparando las ofrendas, ¿ok? Ese es un momento clave para colocar sobre el altar el resentimiento con el que no has podido. Ese es un momento para decirle a Cristo, aquí te entrego esto que me cuesta, no soy capaz. Es ofertorio precisamente porque entregamos allí no solamente el resentimiento, también entregamos el deseo de cambiar. Cristo, todavía queda, o sea, no lo he logrado del todo, pero aquí está, y aquí está mi voluntad, Señor, aquí, en ese altar, allá donde el sacerdote está organizando, presentando las ofrendas, yo te coloco este resentimiento. ¿Qué pasa con esto que colocamos en el altar? Donde podemos colocar incluso el pecado dominante, con el deseo de cambiar. En ese altar me reciben la persona que todavía no logro procesar, que no logro pasármela, que me cuesta trabajo relacionarme con ella. El recuerdo, la dificultad, la crisis, la carencia, la falta va sobre ese altar. ¿Por qué? Porque más adelante en la Santa Eucaristía, cuando llega el momento de la doxología, que es una oración de alabanza a Dios, cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, a ti Dios Padre Omnipotente, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Yo quiero que entendamos lo que está diciendo allí. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo significa a causa de Cristo. Con Él significa junto a Él. En Él significa dentro de Él. Todo lo que fue presentado en el altar es en ese momento presentado por Cristo al Padre Celestial. Lo que tú entregaste, Cristo lo toma del altar, porque dense cuenta, cuerpo y sangre son levantados por el sacerdote y presentados al Padre. Cristo toma lo que tú dejaste en el altar en el momento de las ofrendas para empezar a interceder ante el Padre por eso. El poder de ese momento es tan grande, mis hermanos, que si ustedes recuerdan, cuando finaliza la doxología, el pueblo dice amén, y es el único amén que se canta en la misa. Ese es el momento culmen, el más alto de la Eucaristía, siendo todos altísimos. Así que en este punto de orar y unir la decisión al perdón de Cristo, si te cuesta, no vuelvas a perder la gracia bendita del ofertorio y de la doxología. Vámonos entonces al siguiente punto, al sexto. Trabajar en la comprensión y la compasión. Cuesta, pero ayuda. Debemos intentar comprender que quien nos agredió puede tener problemas psicológicos o que fue una persona herida en el pasado. Aunque esto no siempre sea posible. Aunque no podamos comprender, debemos intentar, ¿ok? La comprensión lleva a la compasión, lleva a la misericordia y es un paso real hacia el perdón. Buscamos con este paso sentir compasión por quien nos ofendió, ya que es él quien se ha dañado a sí mismo espiritualmente y se ha convertido en un monstruo o en un demonio, mientras que la víctima puede ser purificada por su sufrimiento. Quien nos ha hecho daño, si no ha cambiado su comportamiento, pues lo que tiene es un lastre inmenso y una deformación de su ser. El siguiente paso es transformar la memoria. No se puede olvidar, pero se puede reelaborar el contenido de lo que nos pasó, del recuerdo amargo. Esto se logra leyendo el evento doloroso a la luz de la providencia de Dios, como lo hizo José en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan la historia de José en el Éxodo.
en el Génesis. Cómo José es vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto, sufre tremendamente. Luego, a raíz de que interpreta un sueño del faraón, es llevado a la presencia del faraón, le indica al faraón lo que va a ocurrir, 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y faraón le dice, administra tú toda esta circunstancia, y lo nombra el segundo hombre más poderoso en Egipto. Cuando se presenta la hambruna, los hermanos de José que vivían en la región de Canaán bajan hasta Egipto para comprar grano, y entonces él les reconoce, ellos no. Y José, inteligentemente, porque José utiliza la inteligencia de Dios para analizar las circunstancias con objetividad. ¿En qué plan andan estos? Hay una serie de preguntas y de situaciones que él les plantea para medirlos un poco. Pero luego, en un momento en el que está a solas con ellos, les dice, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Y ellos empiezan a llorar y él les dice, todo esto Dios lo ha permitido para que yo pueda ser bendición para ustedes. José utilizó la inteligencia y utilizó la voluntad, pero además también transformó la memoria de lo que había ocurrido. Quiero plantearte 2 preguntas que nos pueden ayudar en eso. ¿Qué aprendizaje valioso podrías extraer de una experiencia dolorosa si el resentimiento no fuera el que estuviera nublando tu mente ahora? Lo planteo de otra forma. Si lograras quitar el resentimiento, ¿qué aprendizaje podrías sacar que fuera valioso de eso que dolió tanto? Y otra pregunta que nos ayuda también a transformar la memoria. ¿Qué parte de ti sigue atada a ese momento? ¿Y qué necesitas entregar hoy para poder liberarte? ¿Qué tiene que salir hoy para poder liberarte? El último paso, mis hermanos, tiene que ver con mostrar el perdón al ofensor si es posible. Si no podemos mostrarlo, sí podemos vivirlo. ¿Cómo? Este es el toque final del proceso de perdón. Aunque no siempre se puede hacer directamente, se puede orar por esa persona o mostrarle caridad. Siguiendo las palabras de Jesús, se debe amar a los enemigos. Debemos hacer el bien a quienes nos odian, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos maltratan. No es un camino corto, si ustedes se dan cuenta. De ahí la conciencia de evitar que el resentimiento se afiance en nuestra vida, porque el camino para sacarlo no es corto. Si no dejamos que se instale, es más fácil, mucho más fácil. Que el Señor en su misericordia permita que esto que hemos aprendido nos asista en el ejercicio que vamos a hacer durante la oración al cerrar esta charla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.